Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, anfitrión de terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Nick Bowkit, nos habla de lo compleja que es la relación entre una madre y sus crías, ese anhelo de tener una madre cuando está ausente, es como siempre todos queremos ese amor y cómo puede ser retorcido pero aún sentido, aunque a veces una madre ausente es mejor que una presente. Los dejo entonces con Hola madre, adiós mamá. Nunca conocí a mi mamá. No, en realidad. Ella no nos abandonó, no se murió dando a luz, no me pusieron en adopción. Nada de eso. Vivimos en la misma casa por 12 años. Solamente que nuestros caminos nunca se cruzaron. Lo cual pasó, supongo, porque ella en realidad no tenía un camino. Ella se quedó en una habitación por toda mi vida. Era la tercera puerta a la izquierda en el pasillo de nuestra casa granjera. Una habitación a la cual tenía estrictamente prohibida la entrada. La puerta a la casa de mamá era distinta a las demás. Se veía más pesada, más densa, y había un montón de candados en ella, los cuales tenían llaves que mi papá siempre cargaba. Mi papá hizo un gran trabajo en encontrar un balance entre su condición y el que yo supiese que ella me quería. Él saldría de la habitación de mamá y me diría que ella preguntó sobre mí, y él le daría mensajes de mí a ella. O por lo menos eso fue lo que me dijo. Supongo que no tengo ninguna manera de saber si ella realmente le preguntaba a él sobre mí, o si le contaba lo que yo le decía. Supongo que realmente no tiene importancia. Cuando era un niño, estaba igualmente aterrado y curioso acerca de lo que había detrás de esa pesada puerta. Había un penetrante hedor que permeaba cada centímetro en la casa, el cual tenía su origen en esa habitación. Era tan malo que no podíamos tener visitas. Yo tenía una docena de razones para explicarle a mis amigos el por qué no podían ir a mi casa. Ninguna de ellas era, mi casa apesta algo que salió del trasero de alguien y murió, y luego alguien se lo metió en su trasero y se murió. De cualquier manera, estaba bajo instrucciones específicas y estrictas que tenía que decirle a quien quiera que preguntase que mi mamá estaba muerta. Y quizá lo estaba. Si nos deshiciésemos del cadáver, probablemente la casa no tendría ese olor. En la mañana, cuando me levantaba para ir a la escuela, a veces vería a mi papá trapeando el pasillo afuera de la puerta. Siempre tenía un pretexto, que se le había caído algo o que había una gotera, pero no engañaba a nadie. Algo estaba saliendo de la habitación de mamá. Algunas noches me escabulliría de mi cama para ir a asomarme al pasillo. Todos los días, hubiese sol o lluvia, fuese mañana o noche, una luz brillaba debajo de la puerta. Cuando lo veía desde mi habitación, vería pausas en esa luz, interrupciones, como si alguien se estuviese moviendo ahí dentro. Siempre asumí que fue mi papá. Él pasaba la mayoría de sus noches detrás de esa pesada puerta. Pero eran los sonidos que salían de ahí, que ponían a volar mi imaginación con imágenes terribles de violencia y horror. De vez en cuando, un grito se escucharía viniendo del pasillo. Era gutural, intencionado, el grito de una mujer que quería ser escuchada. Habría golpes, vibraciones, sonidos de cosas rompiéndose, y mi papá saldría de la habitación, respirando fuertemente, y limpiando su frente con una toalla, cubierto en sudor o agua o los dos o ninguno. Un líquido que lo hacía brillar en la oscuridad. Entonces iría por el trapeador. Cuando jugaba fuera, si tenía la oportunidad, a veces intentaría ver a través de la ventana, la cual había sido tapada con una colcha gruesa. Un día, la colcha había sido movida un poco, de manera que había una franja desnuda que permitía ver en la habitación. Me asomé por ese pequeño espacio y mi visión se obstruyó aún más por la condensación que se había acumulado en la habitación. Podía apenas ver la silueta de una cabeza recostada en una almohada dentro de la habitación, aparentemente durmiendo. Me quedé ahí viendo, mi cerebro de 7 años tratando de llenar las piezas en la oscuridad por mi vistazo limitado. Yo me quedé viendo la silueta en la almohada. Me incliné a mi izquierda en un esfuerzo para ver más del cuerpo. Podía apenas ver la silueta de un cuerpo debajo de la sábana, pero mi enfoque principal era en la única parte visible. Su cabeza. Estaba tratando de balancearme de un lado a otro cuando pisé una rama y en ese tenso silencio sonó hasta la ciudad de al lado.
Pude ver que la cabeza dentro de esa habitación giró hacia mi dirección y podía sentir la mirada de esa persona. Podía sentir a mi madre, viéndome directamente a los ojos. Nos quedamos así, viéndonos por lo que sentí fue una eternidad. Y fue por encima de todo, un momento pacífico y cálido. El primero compartido entre una madre y su hijo. Recuerdo la refrescante brisa que hacía silbar el viento, el sonido de las hojas y los insectos cantando. Era una paz que nunca antes y nunca después pudo ser superada. Todo eso terminó cuando escuché la voz de mi padre, llamándome desde la cochera. Me hizo dar un sobresalto, y cuando volteé de nuevo a la ventana, la colcha estaba lentamente, deliberadamente siendo colocada en su posición apropiada, bloqueando toda la visibilidad a la habitación de mi madre. Ahora, lo que me inquietó de verdad fue que con mi último vistazo en la habitación pude ver a mi madre recostada, aún viéndome. Pero si mi papá estaba en la cochera y ella en la cama, ¿quién había puesto la colcha en su lugar? Esa pregunta me ahuyentó por 5 años, hasta la segunda y última vez que vi a mi madre. Cuando tenía 8 años, mi papá me dijo que él comenzaría a trabajar en el sótano y por lo tanto estaba estrictamente prohibido el ingresar. No era un sótano terminado, más que nada cajas y bolsas y más basura que no estaba organizada, así que en realidad no pasaba tiempo ahí, pero ahora era un lugar prohibido, como el cuarto de mi mamá. Por las próximas 2 semanas, los sonidos usuales de mi casa fueron ensordecidos por un coro de taladros, sierras y martillos, así como también ese grito que venía de la pesada puerta. Conforme pasó el tiempo, mi curiosidad solamente incrementó. Cuando tenía 10 años, le pregunté a mi papá una cosa que estoy seguro que él nunca quiso escuchar. ¿Por qué mamá nunca sale de su habitación? Vi cómo es que la cara de mi papá se volvió pálida. Estaba sentado enfrente de mí en la mesa cuando le dije esto. Un incómodo y tenso silencio se apoderó del aire. Un sonido rompió el silencio, uno que se había vuelto más y más común en ese último año. Un sonido de algo húmedo, como alguien exprimiendo una esponja, acompañado de un golpe en la puerta y un gruñido quieto. Podía ver a mi papá tratando de llegar a una respuesta convincente y terminar en el momento. ¿Ella está enferma? Mi papá logró balbucear de una manera nada convincente. Terminamos la cena con ese incómodo silencio entre nosotros. Eso y la orquesta de ruidos que provenían de la habitación de mi mamá. Y eso básicamente se volvió el pan de cada día entre mi papá y yo. Aparte de esa única vez, cuando tenía 10 años, que estábamos cenando, nunca volvimos a hablar del tema. Sin embargo, cuando tenía 11, me volví más atrevido en mi curiosidad. Empecé a ponerle más atención a papá. Conforme pasaba el tiempo, mi papá comenzó a estar más y más en el sótano, lo cual significaba menos tiempo con mi mamá. Los gritos se volvieron tan frecuentes que puso paredes a prueba de ruido en su habitación, y a pesar de que el volumen bajó, el silencio completo nunca fue posible. Además, ahora los sonidos no venían solamente del pasillo, también podía escucharlos debajo de mí. Si ponía mi oído contra el suelo de madera y escuchaba, comenzaba a escuchar sonidos como gemidos y gritos. Una vez al mes, o en rara vez 2, mi papá me mandaría a mi habitación bajo amenaza de castigos extremos, y en el curso de unas horas, ese coro de gemidos y gritos cesaría, una voz a la vez, hasta que serían silenciados por completo. Y entonces mi papá sacaría su camioneta del estacionamiento y se me permitiría salir de mi cuarto. Así era el día a día. Pero entonces, unos 6 meses después de que cumplí 12, algo ocurrió. Era un jueves en la noche, aproximadamente a las 10. Yo estaba acostado, tratando de dormir a pesar de los sonidos que venían del sótano y de la habitación de mamá. Los gritos eran muy ruidosos esa noche, pero entonces un grito se unió al coro, uno que no pertenecía a los otros, ni en entonación ni en intensidad. Era mi papá. Gritó en lo que solo podía ser agonía y comenzó a llamarme. Juan, ayuda, hijo, ayuda. ¡Oh, Dios! Juan, ayuda. Salí de mi cama con un salto y me asomé al pasillo. Sonaba como un terremoto en la habitación de mi mamá, la madera crujiendo, el vidrio rompiéndose y la puerta siendo arremetida una y otra vez. La luz debajo de la puerta estaba parpadeando salvajemente y el mismo temblar del suelo revelaba que había mucho movimiento. Corrí a la puerta. Detrás de esta escuchaba los gritos de agonía de mi papá.
aunque ahora estaban ensordecidos y volviéndose más como un sonido ahogado. Sabía que había dejado la puerta sin cerrar porque él contaba con que yo nunca jamás fuese a entrar, no con todas las amenazas que me había hecho si lo desobedecía, pero ahora no había opción, me había pedido ayuda. Me paré enfrente de la puerta por lo que parecieron años en el momento, pero no pudieron ser más de 10 segundos. Al fin estaríamos reunidos, como una familia, por primera vez. Sin importar lo que estuviese pasando detrás de esa puerta, mamá y papá estarían ahí. Tenía que pensar en lo positivo, porque tenía miedo. No, estaba aterrado. Nunca había sentido tanto en mi vida. No solo miedo, sino todo junto. Familia. Tenía que pensar en la familia. Me quedé con esa idea mientras giraba la manija de la puerta. Inmediatamente vomité. Pensé que el horrible olor de la casa me había preparado, pero el origen de la misma era 1000 veces peor. El aroma putrefacto de mierda, orina, sangre y otros horribles olores de los cuales no podía marcar origen. Sin embargo, peor que el olor era lo que estaba viendo. En un inicio, realmente no sabía. No creo que el español tenga la estructura para comunicar en palabras lo que estaba viendo. La habitación era un basurero de madera rota y pedazos de vidrio por todos lados. Los paneles de las paredes estaban en su mayoría rota y revelaban el ladrillo o cemento debajo de ellas. Sangre y líquido claro estaban esparcidos por toda la habitación y el suelo estaba resbaladizo con ambas, haciendo piscinas en ciertas áreas. Había huecos en el suelo que daban clara indicación de que algo se había pegado ahí con gran fuerza. Pero en el centro de la habitación, él y ahí, mi madre. La cabecilla de la cama aún estaba visible, pero solamente esa parte. Su cuerpo desnudo había crecido desproporcionadamente con lo que en un inicio pensé eran crecimientos de tumores, pero ahora tomaban aproximadamente 3/4 partes de la habitación. Con trabajo pude ver su rostro entre ese mar de piel rojiza, que además de tener varios crecimientos, tenía una infinidad de poros sangrantes y en otros lugares huecos que revelaban el músculo y tejido debajo. Mi padre estaba casi a la mitad de uno de los pozos que llevaban a mi madre. Sus gritos ahora sonaban como si estuviesen debajo del agua o algo así. Las piernas de papá se agitaban salvajemente hasta que paulatinamente ya no se movían. Cuando él dejó de pelear y fue consumido lentamente por la masa de carne, me quedé atónito. Quizá pude haber hecho algo, quizá no. Era solo un niño. Lo que me sacudió de mi estupefacción fue el gemido de mi madre. Volté a verla a los ojos y pude ver en ellos una miseria y agonía que hasta entonces no pensé posible. No tenía ni la más mínima idea de qué hacer. Entonces el tumor más cercano a mí comenzó a resquebrajarse. No, a abrirse. Líquido claro comenzó a salir de él y una grotesca figura comenzó a emerger, a arrastrarse de esa abertura. La cosa era una masa de extremidades que no sabía si eran piernas o brazos. Dientes, ojos, bocas y lenguas estaban esparcidas por todo su cuerpo. Y estaba gritando. Gritaba largo y alto, su dolor evidente a quien pudiese ver o escuchar. Entonces fue cuando me di cuenta del suelo del cual se estaba arrastrando. El piso había sido perforado y la cosa que era mi madre estaba creciendo hacia abajo, hacia el sótano. Las llaves de mi papá estaban a un lado de la puerta, así que las tomé y corrí a la puerta del sótano. Me tomó 1 minuto o 2, pero logré abrir las 5 cerraduras y bajé por las escaleras. Ella había crecido aquí abajo, hasta el mismo suelo, y ahí había más de esas cosas con ojos, dientes, bocas y lenguas. Por lo menos 50 en una variedad de tamaños, apiladas en el lado opuesto de donde la carne que era mi madre emergía del techo. Otro de sus tumores se abrió y otra cosa salió de ella. No sabía qué hacer. Estaba en un estado de shock. Me quedé ahí parado, simplemente viendo cómo es que estas cosas, estas aberrantes amalgamaciones de dientes y ojos, siendo paridas sin idea de quiénes eran o qué estaban haciendo ahí. Finalmente recobré mis sentidos y sin nada más que hacer me di la vuelta para salir por donde había entrado. Entonces fue cuando vi un mensaje en la parte de atrás de la puerta del sótano. Juan, si estás viendo esto, toma el arma al fondo de las escaleras y mátala. Y justo como me había dicho, allí estaba la escopeta al fondo de las escaleras. Caminé para tomarla y aún temblando me dirigí a la habitación de mi madre. El líquido que emanaba de ella había creado un río delgado a través del pasillo,
el cual evité pisar por ninguna razón más que era repugnante. Con cada paso sentía que estaba a punto de colapsar. Nunca antes había utilizado un arma. Ni siquiera sabía que teníamos una. Vivíamos en el campo, en un lugar donde podrías apropiadamente decir que estaba en medio de la nada. Pero no vivíamos como rancheros o gente de campo. Pero sabía que no podía tener mucha ciencia. Ponías los cartuchos, apuntabas, jalabas el gatillo y ¡pum! Tomé un primer paso a la habitación donde mi madre, ensangrentada, herida y a mitad de un parto, se encontraba. Hubiese vomitado de nuevo si tuviese algo en el estómago. La razón de esto fue que vi a mi papá. De una de las heridas abiertas en el lado del cual estaba viendo, su cuerpo, parcialmente disuelto y mutilado, comenzó a ser expulsado. Pero fue la mirada de mi madre la que me arrebató la vista de este grotesco espectáculo. Tomé pasos flaqueantes en su dirección, temblando tanto que fue un milagro que no disparase la escopeta por accidente. A pesar de que su cuerpo era una aberración, su cara era normal. El alargamiento de su cuerpo no le había afectado en nada la cara. Tenía grandes ojos cafés que me miraban con tristeza, y sabía que antes de todo esto debió de ser una mujer bella. Pero en este momento, en esta habitación, parte de su cerebro era visible entre esos mechones de cabello salvaje. Era una bolsa de carne y sangre y hueso y bocas y pus y por encima de todo, miedo. Vi sus ojos y pude ver la vida en ellos, pero también miedo, angustia, miseria, dolor, cansancio. Mientras sus bocas gemían y rugían y gritaban, sus ojos me pedían misericordia, me rogaban de que por favor le pusiese fin a todo esto. Las lágrimas empezaron a fluir. Ningún niño debería de tener que enfrentar elecciones como esta. Sentía que mi cuerpo era demasiado pequeño para sostener todo lo que tenía. Había miedo que me sofocaba, confusión de mi lugar en la vida después de esta revelación y preocupación de jalar el gatillo y matar a mi propia madre. Estaba la tristeza de que ahora me daba cuenta de que mi padre también se había ido. Pero también había felicidad, una pequeñísima raja de felicidad. Al fin había conocido a mi madre. No importaba qué fuese esta cosa, no importaba que difícilmente se le pudiese llamar humana, no importaba que era esta horrible masa de carne putrefacta que parecía crecer como un cáncer, no importaba que había consumido a mi padre y lo había escupido como las semillas de una fruta masticada, no importaba que en este momento criaturas imposibles estaban pariendo de sus heridas y agitándose en el suelo en clara agonía. Era mi mamá, y ella necesitaba ayuda. Mi ayuda. Usé toda mi fuerza para levantar la escopeta y cargué un cartucho. Apunté y vi los ojos de mi madre, que brillaban bajo la luz brillante de la habitación. Vi las lágrimas caer de su cara y deslizarse para caer en la masa carnosa de su cuerpo. No necesitaba hablar para decirme algo con esos ojos. Esa mirada me decía que me amaba y que todo estaría bien. Mi vida no se acabaría aquí. Que esto es lo que ella quería, que yo fuese libre. Intenté decir te quiero, pero las palabras se atoraron en el nudo de mi boca. Sus ojos seguían viéndome y entonces supe que tenía que hacer esto bien. Afiné mi garganta y dije, te quiero, mamá. Y jalé el gatillo. Mis oídos zumbaron por la explosión ensordecedora de la escopeta y sentí cómo es que un chapuzón de vísceras y sangre me salpicaban por completo. Los tumores aún se abrían y esas cosas aún se arrastraban fuera de ellas. Me quedé ahí parado, los pilares de mi vida colapsando a mi alrededor. Entonces sentí un jalón en mi pie, miré para abajo y vi a una de esas criaturas jalándome. En retrospectiva, te puedo decir que fue misericordia, pero en el momento creo que sentí ira. Apunté, jalé el gatillo y la maté. Y maté a otra. Y a otra. Y a otra. Seguí así hasta que me quedé sin cartuchos. Había más de estas criaturas por todos lados, pero con cada uno que mataba sentía algo dentro de mí reducirse. No podía seguir así toda la noche. Fui a la cochera para recoger 2 galones de gasolina y un tanque de propano para el asador. Y entonces lo vi todo arder.
La sinfonía de gritos comenzó a ahogarse entre el sonido del rugir y crujir del fuego, mientras las miserables vidas de mis hermanos y hermanas eran consumidas en gasolina, llamas y humo. Caminé 30 kilómetros para llegar al pueblo más cercano. Mi papá estaba muerto, yo estaba solo. ¿Quién sabe si tenía familia? Nunca había escuchado de primos o de tíos. Y en el momento pensé que recordaría a mi papá como un hombre que, a pesar de lo egoísta que pudo ser, amaba a su esposa tanto que hizo todo para mantenerla a su lado. Pero con un pago de $500,000 del testamento de un hombre que no vendía mucho en el campo y no tenía seguro de vida, me hizo preguntar quién realmente era, y solo agregó más preguntas a la pila que tenía sobre las circunstancias que giraban en torno a mi madre. Ahora acepto que nunca voy a saber la verdad de por qué mi papá mantuvo a mi madre viva, si era amor o alguna obsesión o una manera de hacer dinero o alguna otra cosa loca que alguien se pueda imaginar. Lo que sé es que he elegido creer que mi madre me amaba, que realmente sí le preguntaba a mi papá acerca de cómo iba mi vida, y sé que yo la amaba y que necesitaba ser liberada.